Ahora sí. Vamos a revisar hoy lo que es la cuenta, ya entrando en la unidad número 2, fundamentos de la contabilidad, es en el fondo revisar qué es una cuenta y posteriormente avanzar al plan y al manual de cuentas. Como indica la lámina, la cuenta es el registro básico y central de la contabilidad. La cuenta significa registrar ya sean los aumentos o las disminuciones, que involucra un hecho económico contable, que es de interés para la organización. Por lo tanto, cada cuenta va a ir dando registro de los movimientos que conlleva un hecho económico. Así como estuvimos viendo en la ecuación del inventario, que se movía o, o algo pasaba en algún tipo de cuenta cuando ocurría un hecho económico, hoy vamos a entrar a revisar propiamente tal cómo se va a registrar ese movimiento. Ya no de la manera que lo estábamos viendo hasta la clase anterior, sino a partir de ahora, cómo se registra en contabilidad, propiamente tal. Para ello tenemos que identificar que existen tres tipos de cuentas. La primera es aquellas que se refieren a las cuentas patrimoniales, y así se denominan, donde vamos a agrupar las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, las cuentas de capital, que como lo vimos, ustedes ya han podido identificar algunas. Un segundo tipo de cuenta se refiere perdón, a las cuentas de resultados, donde yo voy a ir registrando aquellos aumentos o disminuciones en los ingresos o en los gastos que me vayan ocurriendo a medida que vayan ocurriendo estos hechos económicos. Y finalmente tenemos unas que se denominan cuentas de orden, que son principalmente cuentas de ajuste, que la contabilidad considera justamente para dejar registro de que se ha hecho algún tipo de ajuste o enmienda en alguna de las otras cuentas. ¿Qué son los activos? Como ya habíamos indicado, los activos constituyen todos los recursos que han sido obtenidos o que dispone la entidad para lograr los objetivos que se han establecido. Y estos objetivos tienen que ver con la misión, la visión, incluso algunas veces objetivos estratégicos que pueden estar establecidos en un plan estratégico, por ejemplo. Y para lograr aquellos objetivos, yo tengo que ocupar algunos recursos. Y esos recursos, que ya los puedo tener, eh, o ya tengo que obtenerlos de alguna manera, se denominan activos. ¿Qué características tienen los activos? Como ya lo indicamos, sirve para el logro de los objetivos de esta organización. Estos activos, además, se transan libremente en el mercado, es decir, sirven como medio de pago. Cuando la organización los obtiene o bien ya dispone de ellos, eh, significa que es la organización quien tiene la propiedad de dichos recursos. Y además, otra característica es que deben ser susceptibles de ser cuantificados monetariamente, es decir, valorizados en dinero, en plata o en la moneda local. Y se dice que cuando yo registro los activos en este tipo de cuentas, reflejan un saldo deudor. Ojo aquí con la nomenclatura, no significa que yo deba propiamente tal algo, sino que así se denomina. No sé si al comienzo de las clases de este curso les indiqué que muchas veces van a haber algunas nomenclaturas, algunas denominaciones, algunos nombres,
algunos conceptos que se llaman así por la tradición, por el ejercicio de la disciplina y no necesariamente reflejan el sentido común u ordinario de la palabra. En este caso, por ejemplo, el saldo deudor no significa que yo deba activos, sino que así se denomina cuando la cuenta de activos se salda, se netea, en estricto rigor no se netea, pero al saldarla, al cerrarla, en términos del periodo en que estoy haciendo el análisis, siempre queda un saldo deudor, que si usted lo ve en el caso de los activos, siempre va a tener un saldo positivo. Por eso no significa que sea un saldo deudor que yo deba o que tengo un saldo negativo en este tipo de cuentas, en la cuenta de activos. Hay una clasificación justamente que da a la cuenta, a los activos, y que tiene que ver primero con la capacidad de movilidad, que tiene que ver con lo legal. Y así podemos caracterizar los activos, clasificar los activos entre los bienes muebles y los bienes inmuebles. La movilidad es mueble, por lo tanto, un bien mueble es algo que yo puedo trasladar, puedo mover, versus un bien inmueble como un edificio, un terreno, una oficina, que no se puede mover. Esa es la primera clasificación y una de las más básicas por lo demás. Es casi intuitiva, pero por eso no es que un bien mueble sea una silla, una mesa, que sí, bien, se puede mover, pero no tiene que ver con el uso común de la palabra mueble, sino a la esencia de que es movible, se mueve. Una segunda clasificación tiene ya más por el aspecto conceptual de estos, y se refieren que estos activos son tangibles, tienen cuerpo físico, pueden ser percibidos por los sentidos, lo puedo tocar, oler, saborear, mirar. Obviamente eh, son bienes materiales en términos concretos, y aquí lo podemos dividir en tres tipos. De uso, activos tangibles de uso, que son adquiridos por la entidad para ser utilizados por más de una vez en la actividad comercial a que se dedique esta organización, o a la actividad económica a la cual se dedica. Por ejemplo, un bien raíz. Un bien raíz, como un terreno, una casa, una bodega, o una fábrica, una construcción, las maquinarias, el mobiliario, las herramientas principalmente son activos tangibles de uso. ¿Por qué? Porque yo no solamente puedo ocuparlo más de alguna vez. A eso se refiere. Por su parte, tenemos los activos de cambio, que son aquellos que son obtenidos y para un objetivo que es posteriormente su venta, y en el proceso yo adquiero o obtengo un valor adicional. Y allí entran este otro tipo de activos como mercaderías, por ejemplo, que yo les puedo adquirir estos distintos tipos de mercadería y posteriormente venderlas con un valor agregado, y así yo obtengo un valor adicional, cobro un poco más de lo que me costó para poder obtener utilidades. Las materias primas, por su parte, también es un tipo de cambio, aunque más que de venderse, estas se procesan, se transforman en un bien final, que el cual yo finalmente termino vendiendo, y obviamente también caen en esa categoría ese bien final que yo, o ese producto terminado que yo estoy ofreciendo o vendiendo. También
tenemos los activos de consumo. Y estos son aquellos que son adquiridos para ser utilizados en el corto plazo, principalmente, o bien para ser consumidos en las actividades propias del giro de la entidad. Por ejemplo, tenemos materiales de oficina, cuadernos, lápices, tintas, lápiz, ya lo mencioné, en fin, todo lo que se refiera a material de oficina y que eso se consume una vez que se utiliza, que se ocupa. Yo imprimo una hoja y ya no tiene otro uso a menos que lo recicle, pero principalmente tiene que ver con el giro del negocio. Los materiales de aseo, combustibles para los vehículos, entre otros, todo lo que sea consumible. Los alimentos, aquí podrían preguntar, ¿son bienes de...? Sí, son activos de consumo, sí, pero si bien no tienen mucho, a menos que... A ver, sí, ¿en qué sentido? Si yo soy un casino, por ejemplo, yo compro, pero en el fondo estoy comprando materias primas, así que ahí responde que terminan siendo consumidos por la persona, pero que lo que yo vendo, el producto final es un menú, un almuerzo, una torta, por ejemplo. Pero esas no son, no entrarían en la categoría de consumo. Lo consume la otra persona, pero los alimentos en general, por ejemplo, son de, eh, activos de cambio, a menos que los ocupe, no sé, para como la cafetería para mis empleados. Así que teniendo esa diferencia, hay que tener ojo ahí, depende del destino final del alimento, si es como materia prima que va a ser procesada y va a ser utilizada como un bien final, es decir, un almuerzo, una torta, eh, que yo voy a vender, es un bien, un activo de cambio, pero podría eventualmente ser de consumo siempre y cuando yo, por ejemplo, disponga de este gasto, por decirlo de alguna manera, es que cada vez nos enramos un poquito, pero eventualmente serviría para dar de comer a mis trabajadores y trabajadoras. Pero no es más bien un activo, perdón, de cambio, más que de consumo. Hecha esa aclaración, no tan clara, pero aclaración, yo sé que me entienden y si no, me levantan la mano y me pueden hacer consulta. Podemos pasar ya al otro tipo de características que tienen. Como les dije, estos son los tangibles y ahora podemos hablar de los activos intangibles. Y aquellos activos intangibles que, son los activos que no tienen una manera de poderlo visualizar a menos que usted ocupe la inteligencia humana. Es decir, son principalmente dentro del mundo conceptual. Por ejemplo, tenemos, aunque aquí más de alguno va a decir, pero ¿cómo? Si yo lo puedo ver, lo puedo tocar. Por ejemplo, un activo intangible son las disponibilidades. ¿Qué se refiere? El elemento líquido de la organización. Y no es el agua, queridos y queridas alumnas. Se refiere a la liquidez. Y esto es la capacidad monetaria que tiene la entidad, por ejemplo, y la disponibilidad que tiene de dinero, ya sea en caja o en banco. Esa es la liquidez que existe. Otro es más que nada el ámbito financiero, los activos financieros, que son derechos principalmente que tiene esta entidad sobre otras personas, sobre otras entidades. Y son valores por cobrar. ¿Recuerdan la palabra? Por cobrar es activo. Lo voy a tener siempre guardado. Activo por cobrar. Y si es por pagar, es otro tipo de cuenta, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, que son los pasivos. Así que ahí entra en este tipo de activo intangible financiero, son las letras,
intereses que yo tengo que recibir, por ejemplo, si tengo un depósito, u otros instrumentos financieros, principalmente. Y otro tipo de activos. Ahí caben de todo el tipo de activos. Por ejemplo, la marca. Eh, la marca de una empresa o de una identidad es un activo cuando ésta tiene un valor. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Apple, pensemos en el caso de Coca-Cola, y así una serie de otras entidades grandes cuya marca vale más, fíjense lo que les digo, vale más que todo el conjunto de activos de la empresa. Eso es el valor de la marca. También puede ser marca, los nombres de una persona, por ejemplo, que sea ese es su principal activo, su nombre, que le da, por ejemplo, en el caso de alguna eminencia, algún profesor, algún médico que desarrolla una carrera así como, por ejemplo, o sea, alguien que haga charlas motivacionales, por ejemplo, el principal activo que cuenta es su marca. Oh, mira, va a haber una charla de Juanito Pérez. Juanito Pérez es precisamente una eminencia en el ámbito de lo que él hace estas charlas, las TEDs, por ejemplo, y su principal activo es la marca, su nombre. Y vende esos TEDs o esas charlas motivacionales, por ejemplo, porque es él, es Juanito Pérez o Juanita Pérez, por ejemplo. ¿Alguna duda hasta acá? Siempre doy vuelta. Como les mencionaba, ahora vamos a ver lo que son los pasivos. Y los pasivos son todas aquellas obligaciones financieras que tiene esta organización con terceros. Recuerden, los activos financieros, por otro lado, lo que vimos anteriormente, son los derechos que yo tengo respecto de terceros. Y aquí son las obligaciones que yo tengo con los con unos terceras personas. Yo sé que aquí de repente se pueden enredar, así que vamos haciendo un poco a responder una consulta que me llega por internet, que se refiere a que los activos financieros son los derechos que la organización, supongamos, ustedes piensan siempre como que ustedes son la empresa, como la entidad, y usted tiene derechos sobre terceros. Es decir, ese tercero, esa otra persona, le debe cosas a usted. Para esa persona son pasivos, como lo vamos a ver un poco más adelante, pero para mí, yo, entidad, la tenencia de esos derechos son activos, porque finalmente esto se resuelve o se redunda en que, vamos a hacer el ejemplo del papelito, supongamos que este es una boleta, una receta, la lista del súper. Supongamos que este es un vale por, y a mí yo le pasé a una persona determinada, le vendí un producto X, y esta persona me pagó en dinero o me pagó con un papel, un documento. Y aquí me dice, yo, ese tercero, le debo a la organización XX tanta plata por concepto de la venta o por el saldo de la venta de tal cosa. Entonces, con este papelito que tiene un valor financiero, este es un papel que si se rompe, se pierde o se quema, se evapora, no extingue esos derechos sobre un tercero. Por lo tanto, yo sé que este papel ahora, que es un papel quizás sin valor, sin valor propiamente tal, intrínseco, pero sí, perdón, tácito, tiene un valor intrínseco que significa que aquí me dicen que yo me deben plata, que yo con esto voy a donde esa persona y le digo, págueme. ¿Se entiende un poco más la idea? Catalina. Sí, profe, sí entendí ahora. Perfecto. Avíseme para no quedar pegado en un tema. No, dele no. Siempre pueden hacer preguntas, interrumpir en cualquier momento, por favor, para que sea dinámica la clase. Entonces, viendo esa definición
ahora vamos por los pasivos. Y los pasivos son las obligaciones de esos terceros, perdón, son las obligaciones que tengo yo como organización con ese otro tercero. Ahora soy yo quien le debo a esta persona. Yo fui el que, yo, entidad, le hice este vale por y se lo pasé a esa persona y esa persona lo tiene. Por lo tanto, él en algún momento puede venir y decirme, ¿sabe qué? Usted me debe plata. Mire, aquí está el papel firmado por usted. Ah, perfecto. ¿Cuánto es tanto? Listo. Ese es un pasivo que yo tengo. Yo sé que lo tengo porque también tengo registro de que emití ese documento financiero podría ser, en que yo me comprometo a pagar por pagar a un tercero. Como característica, bueno, estos terceros pueden ser personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales. Entonces, como característica de estos pasivos, principalmente corresponden a obligaciones ciertas con terceros. Es decir, nadie va a llegar con una cosa media mula, perdonando la expresión, a cobrarme algo. Y no, tengo que yo tener la certeza de que es así, además. Principalmente deben ser pagadas en dinero. A usted el banco le presta plata y usted asume ese pasivo para devolver lo que le presta el banco en dinero con dinero también. No le voy a pagar al banco con, no sé, le pedí, por ejemplo, 1.000.000 para producir manzanas, no le voy a ir a pagar con las manzanas. No, le pago en el mismo medio de cambio que es el dinero. Y finalmente, normalmente, perdón, en términos contables, las cuentas de pasivo reflejan saldo acreedor. ¿Qué es un acreedor? Alguien que me debe. Ah, puede ser, pero ese es el nombre, acreedor. Algo más certero que llamar saldo deudor a las cuentas de activos. Los pasivos se clasifican principalmente de acuerdo al plazo de vencimiento en corto plazo, es decir, que sean menores a un año, y ese año se cuenta hasta el 31 de diciembre de cada año, o de largo plazo, cuando el vencimiento de la deuda, es decir, cuando yo tengo una cobrabilidad, excede un año de plazo. Aquí la pregunta de rigor es, ¿y si yo tomo un pasivo el día 10 de noviembre y lo tengo que pagar el 10 de enero, ¿es de largo o de corto plazo? Buena pregunta. Ahí se las dejo. Para la prueba. No, se la respondo. Es de corto plazo. Que si bien excede el 31 de diciembre del año, pero el vencimiento de la deuda es en un mes, no es a un año. Es menor a un año. Es menor a, si usted prefiere, a 365 días. Financieramente hay dos fechas. Los años se miden en 365 días o en 360, por si acaso. Así como tenemos plazos de 30, 60, 90, 120, 180 y 360 días. Son como los plazos financieros cuando usted, por ejemplo, toma algún instrumento, un depósito o algún eh, instrumento financiero a plazo. Esos son los plazos que la ley entrega para estos fines, por lo general. Posteriormente, los pasivos, según el respaldo documentado de estas deudas, pueden ser simples, bueno, la redundancia, es decir, son las que se derivan de las operaciones comerciales corrientes que desarrolla la empresa. No hay un documento que obligue formalmente la cancelación. Hay un tema ahí de confianza, es decir, usted registra, eso sí, se registra esta obligación que usted tiene con un tercero. El tercero confía en usted que usted lo va a registrar y que posteriormente lo va a pagar y no se va a hacer el loco. Pues es un tema de confianza. Y están aquellas en que, documentadas, que se llaman, que son las que hacen que
obligación, este pasivo, esta deuda, exista formalmente. Y ahí se constituye a través de un instrumento o un documento, principalmente son denominados letras y pagarés. Son instrumentos mercantiles. Y ese documento obliga a la cancelación de la deuda. Nosotros digo, en el mundo de las licitaciones y de las compras públicas, por ejemplo, utilizamos, que no tiene mucho que ver, pero para que lo entiendan un poco, cuando usted postula una licitación pública, usted oferente tiene que además entregar la oferta, la propuesta, lo que se pide en las bases, entrega por lo general una boleta de seriedad de la oferta, que es un documento que a mí, entidad licitante, me asegura que esta oferta es seria porque el tipo además deposita plata. Por lo general se trata de boletas de garantía. A eso es un poco, se documenta, no queda registrado en alguna parte que yo, Juanito Pérez, le voy a pagar a la empresa MXX tanta plata en el caso de que la oferta mía no sea seria. No, aquí ocurre lo mismo. Los documentos formalmente se constituyen en estos documentos que obligan el pago de la obligación. No sé, en mi época también yo estudié con crédito, se llamaba el crédito social o algo así. No, el solidario, perdón, el social. En la U estudié con crédito. Como todos, no había gratuidad y después, menos mal, salió el CAE, pero yo ya estaba afuera de la U. Entonces, gracias a Dios, tampoco me vi afligido en eso. Y cada año tenía que firmar un pagaré, donde yo daba cuenta de que le iba a pagar al final a la universidad lo que ellos me prestaban por conceptos de crédito solidario. Eso es un documento que se utiliza muchísimo, aún. Y como el nombre lo indica, pagaré. Es una palabra que indica una acción futura de pago. Voy a pagar. Por eso el tilde. En fin. Después hay otra forma de categorizar a los pasivos y depende de la forma en que se garantice también el pago. Principalmente están aquellas deudas con garantía hipotecaria, que se llama hipoteca, que mientras esta deuda no se pague, ¿yo por qué puse cancele? Buena pregunta, ¿eh? Estaba pensando, escribí nomás. Pero la palabra cancelar en contabilidad es no sé, por favor, lo voy a corregir antes de subir esto, no se habla de cancelar, le cancelo, cancelar es cerrar, terminar la relación. Sí, cuando yo pago, acá es pagar la deuda, cuando yo pago se cancela la obligación que teníamos en este sentido. El pasivo ya deja de tener efecto. Por eso yo creo que me enredé, pero se paga la deuda. Mientras no se pague la deuda, el bien en cuestión queda hipotecado, es decir, está prohibido el tenedor de ese bien de poderlo vender. Principalmente la hipoteca, ustedes ya lo deben estar visualizando, afecta a los bienes raíces. Casa, edificios, terreno. Este departamento está con hipoteca, creo, no sé. Sí, sí, pero no sé si lo puedo vender o no, bueno, detalle. Es otro tema. Y la otra tipo de deudas con garantía prendaria, que es una prenda. Había un juego infantil donde uno dejaba la prenda, pero ya ni me acuerdo porque fui niño hace mucho rato. Y la prenda es principalmente afecta a bienes muebles y que indican que si este bien no es pagado en un plazo determinado, el bien pasa a se devuelve o pasa a ser propiedad del acreedor. Es decir, yo a usted le vendo un auto
El auto, usted me dice, me lo va a pagar en 48 cuotas mensuales, cómodas cuotas mensuales. Y resulta que llegó la cuota 49 y usted no me pagó más. Prenda. Tocó para adentro, usted se queda sin auto, además con la deuda de los que no me ha pagado, y yo de ese bien me debo de pagar la deuda sin perjuicio de perseguirlo civilmente, también de hacer efectivo las cuotas no pagadas, cuando no alcanza a cubrir el precio, el monto de la deuda. Esos son los pasivos. Ahora, el capital. Ya lo habíamos mencionado. El capital está constituido por los aportes de los dueños de la organización. ¿Cuándo? Cuando se conforma o ocurre el inicio de actividades. ¿Recuerdan los ejercicios anteriores que estuvimos revisando? Los socios ABC hacen un aporte de capital inicial por el inicio de la empresa XX. Ahí está, el capital es el aporte de los dueños. Perdón. Esta siempre se expresa en valores monetarios, cuánto en dinero. Ahora, yo eventualmente pudiese aportar como capital un bien distinto al dinero, pero lo registro en dinero. Recuerden que lo aportaban unos en efectivo, ya, dinero. Algún otro podría haber aportado en mercaderías, o en maquinaria, o en computadores, o en whatever, pero eso, aporte capital, 1000, el total. Pero además, ese 1000 de aporte capital lo aportó en otro tipo de activo que no sea dinero. Queda registrado como parte de activos de la entidad ahora. Una camioneta, un auto, un camión, qué sé yo. Un terreno para poder desarrollar alguna actividad agrícola, por ejemplo. Y aquí está más lo que no había quedado muy claro en la clase anterior. Perdón, y que se considera invariable el capital durante el ejercicio del periodo contable respecto de todos los distintos hechos económicos que ocurran y que afecten a la organización, excepto cuando hay retiro o un nuevo aporte de capital. Ahí vuelve el capital a cambiar el monto, el número. Y finalmente la invariabilidad del capital se debe a dos condiciones, sugerencias o recomendaciones, si usted prefiere, porque primero, por un tema práctico, cuando usted hace un inicio de actividad o una cuenta o abre una empresa, usted registra los estatutos y una escritura de constitución de la empresa. Entonces, si cambia cada rato el capital, es como, uy, tenemos que ir a la notaría de nuevo. El capital disminuyó el capital aumentó en. Entonces, esa es la idea de primero, mantenerlo invariable es un tema práctico porque no se puede modificar a cada rato los estatutos. Y segundo, porque siempre es necesario conocer el detalle de los ingresos y gastos de un cierto periodo, y así identificar utilidad o pérdida, y recién ahí esa diferencia podría sumarse o restarse al capital. Y queda registrado como tal. Queda como utilidad en la cuenta de estado de resultados. Si esto no lo entienden ahora, tranquilos, tranquilas, que hay ejercicios para esto. Así que esto es como la parte más, más compleja. Posteriormente, ¿en qué apreté? Ahí sí. Vamos a ver las cuentas de resultados. Recuerden que capital y resultados componen lo denominado patrimonio.
Las cuentas de resultados, ingresos y gastos, son, como la lámina lo indica, los ingresos, en el caso de los ingresos, obtenidos por la organización en un periodo de tiempo determinado. Y los gastos son aquellos que concurren en el mismo tiempo. Aquí tenemos un resumen de las cuentas de acuerdo al enfoque nacional que usted puede obtener en el Servicio de Impuesto Interno. Cómo se denominan las cuentas y qué tipo de activos o pasivos o de patrimonio resultan. Y aquí tenemos algunas de las cuentas que vamos a ver y que vamos a ocupar en algún momento en alguno de los ejercicios. Por ejemplo, tenemos las cuentas de activos, donde encontramos los activos circulantes, que son los de mayor liquidez, si usted prefiere, donde tenemos la caja, que es plata, así como el que tiene usted en el bolsillo actualmente, si es que tiene plata en el bolsillo. El banco, cuenta corriente, cuenta vista, cuenta RUT, todo el nombre, todo lo que esté en una institución financiera a su disposición. Cuando hablemos también de transferencias bancarias o transferencia electrónica, va a suponer que si yo vendo algo y me pagan a través de transferencia, es la venta de eso, ingreso por venta, y aumenta la cuenta banco, porque hubo una transferencia y yo tengo más dinero ahora en el banco. Fondos mutuos, depósitos a plazo, acciones y o valores negociables, deudores por ventas, letras por cobrar o documentos por cobrar, clientes, deudores varios. Por su parte, tenemos también anticipos remuneraciones, préstamos a trabajadores, impuestos por recuperar, devoluciones se denominan, IVA crédito fiscal, así se llama, lo vamos a ver cuando tengamos la materia IVA, cómo se ve este IVA crédito fiscal. Los gastos pagados por anticipos, los contratos de leasing, mercaderías, existencias, insumos, etc. Y por otra parte tenemos los activos fijos que no se mueven, como los terrenos, inmuebles, bienes raíces, instalaciones, construcciones, maquinarias y equipos. Si bien yo lo puedo trasladar, pero el activo fijo se denomina así porque es, por ejemplo, ahora con un computador puede ser un activo fijo, sí, porque va más allá de que se supone que se utiliza en el lugar de trabajo, independiente que el lugar de trabajo sea su casa o cualquier lugar que se pueda trasladar, pero la idea es del activo fijo que no se mueve, pero no como bien inmueble, sino que permanece en la empresa. Maquinarias y equipo, muebles y útiles, herramientas, la depreciación. Es un activo fijo. Después vamos a hablar también en el momento de depreciación, que es el desgaste por el uso, el paso del tiempo, la obsolescencia de los activos. Se va guardando esa pérdida de valor en esta cuenta denominada depreciación. Otros activos son inversiones varias, derechos varios, patentes, franquicias, amortizaciones, entre otros. Respecto a las cuentas de pasivo, tenemos las que ahí se indican, que usted puede mirar. Ahí son las obligaciones con bancos e instituciones financieras, obligaciones con el público, pagarés, acreedores varios, letras por pagar. ¿Se acuerdan que en las de activos vimos las por cobrar? Los proveedores, operaciones comerciales y no comerciales, arriendos por pagar, documentos y cuentas por pagar, empresas relacionadas y no relacionadas, obligaciones o acreedores por leasing de corto plazo, remuneraciones por pagar. Finalmente, seguimos con estas otras entidades previsionales por pagar, impuesto único por pagar, retenciones, impuesto a la renta por pagar, IVA débito fiscal, ingresos percibidos por adelantado, provisiones,
otros pasivos. Y finalmente los no circulantes o de largo plazo están las obligaciones de largo plazo con las instituciones financieras o bancos, con el público a largo plazo, bonos, por ejemplo, acreedores varios, pero de largo plazo. Ahí viene el apellido largo plazo en todas las otras tipos de cuentas, por ejemplo, documentos por pagar, obligaciones a acreedores, etc. Eso creo que se entiende. Léansela porque en la prueba yo las pregunto y que me las tienen que enumerar a la pata, así tal cual se lo acabo de pasar acá en forma resumida. No, mentira. Estudiénselas para ir identificando qué tipo de cuentas ya se trataría, por ejemplo, un hecho económico X. Ah, es un activo, ya, activo. Esto es un pasivo, sí, porque se llama así. Posteriormente tenemos esto, volví atrás, perdón, no es el día. Los de largo plazo y finalmente tenemos las cuentas de patrimonio, donde, como les indiqué, están las cuentas. Ups, perdón, que tengo 3 cosas más que hacer. Donde se registra el aporte de los dueños, recordando la teoría de la invariabilidad del capital, el aumento de capital y los retiros de capital. Así, esas 3 cuentas, principalmente. No hay más. Y las cuentas de patrimonio, también están las de resultado de ingreso, que se van a denominar así, donde encontramos las ventas, intereses cobrados, descuentos obtenidos, recargos cobrados, arriendos cobrados, honorarios cobrados, otros ingresos. Y por su parte, las de gasto, las resultados gasto, van a ser todos los gastos que la entidad incurre, como por ejemplo gastos generales. Esos son los gastos que incurre la entidad para poder realizar una venta, por ejemplo. Sueldos o remuneraciones pagadas, leyes sociales pagados, impuestos pagados, descuentos concedidos, intereses pagados, el costo de venta, que tiene que ver también con los gastos generales. Perdón. Los gastos generales, estoy pensando en 1000 cosas a la vez. Los gastos generales se refieren a luz, agua, gas, ese tipo de gasto. Y el costo de venta es el costo que se incurre para yo poder haber podido generar una venta. Porque me confundí con los gastos generales en la forma de prorratear todos los gastos generales cuando no hay, cuando yo no vendo, sino que genero servicios. Pero en fin, perdonando ese lapsus, arriendos pagados, recargos y otros gastos. La cuenta, como alguien me preguntó la clase pasada, tiene este formato donde yo voy registrando. ¿Tengo puntero acá o no? Bueno, no importa. ¿Se ve el cursor? Sí. Súper, gracias Darío. Entonces, el nombre registro, el nombre de la cuenta, cuando tiene código, un código numérico, y una clasificación, activo, pasivo, estado, resultado, ingreso, capital, lo que sea. En la fecha se registra principalmente la fecha de ocurrencia del hecho económico que da origen a este registro. Y aquí en el detalle es donde yo voy a colocar cuáles cuentas se ven afectadas por el hecho económico. Por ejemplo, caja contra acreedores. Y en el debe o en el haber se registra si aumenta o disminuye la cuenta respectiva. Y después el total para saldar esa cuenta. ¿Cómo así, profe? No entendí. Se lo muestro de otra manera. Esto es lo que denominamos la cuenta T. La cuenta T, usted imagine que tiene esta forma T, y aquí está la parte superior de la T y la parte central, donde yo debe, en el debe y en el haber, yo registro, dependiendo del tipo de cuenta,
se carga o se debita, y en el haber se abona o se acredita el monto. Esto es muy importante porque si es una cuenta de activos, se cargan, y si es una cuenta de pasivos, se abona. Cuando aumenta. Si aumenta un pasivo, se registra acá el aumento, en el debe. Si ese pasivo, ese activo disminuye, se abona, se anota en el haber. Por su parte, si es un pasivo, cuando aumenta mi pasivo, yo lo registro acá. Pero si yo disminuyo el pasivo, es decir, pago mis deudas, ese pago se registra en el debe. Pero en general, ¿dónde elegir en qué parte de esta T registrar el monto? Depende del tipo de cuenta. Y los nombres que reciben, acá lo vuelvo a indicar. Las anotaciones al debe, es decir, a este lado, se denominan cargos y al haber se llaman abonos. Bueno, esta es la misma explicación de la lámina. La suma de todos los cargos, es decir, lo que se registra al debe, se llaman débitos, y todo lo que se registra, la suma de todo lo que se registra como abono, se llaman créditos. Y entre la diferencia entre los débitos y los créditos se va a determinar como saldo. Y va a depender, aquí, cuando los débitos son mayores, se llama saldo deudor. Y cuando los créditos son mayores, se llama saldo acreedor. Si son iguales, está saldada la cuenta. ¿Cómo lo podemos ver esto? Con un ejemplo. Este es nuestro torpedo. Con esto tendría que tener clarito que si se trata de una cuenta de activos, cuando yo registro un aumento, cargo, aumento, se registra acá, en el debe. Cuando se trata de un abono, es decir, disminuye un activo, se registra acá, en el haber. Por su parte, el pasivo, cuando aumenta, yo tomo un préstamo, por ejemplo, ese préstamo lo registro acá, en el haber. Si pago el préstamo, es decir, disminuye, se carga y se registra en el debe. Las cuentas de resultados, por su parte, registran cuando son ganancias, es decir, cuando son, por ejemplo, cuentas de ingreso, se registran al haber, y cuando son gastos, perdón, en la cuenta de resultados, es que me confunde, estoy confundido hoy día. Cuando hay pérdidas en la cuenta de resultado final, las pérdidas se registran en el debe y las ganancias en el haber. ¿Tenemos más? Sí. Vamos a ver posteriormente, y con esto terminamos, cómo van a registrarse las cuentas de capital. Si aumenta el capital, ¿dónde lo registro? Aquí vamos a tomar una cuenta imaginaria. Si lo voy a registrar en el debe o en el haber. Si los gastos se registran en el haber o en el debe. Los ingresos, cuando me aumentan los ingresos, ¿dónde lo registro? Así que eso quedamos para la próxima sesión, para poder adelantarles un poquito más de este tema. ¿Dudas, consultas? Perfecto. Como veo que no hay más dudas ni consultas,
Dejamos la grabación. Gracias por la retroalimentación.